Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Abran sus Biblias. Josué capítulo 24, versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15 dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos, hermanos. Padre, háblanos tú en esta mañana, Señor. Háblanos a los que somos padres, a los que somos abuelos, a los que están a punto de convertirse en padres, a los que tienen planes de contraer matrimonio y que en un futuro llegarán a ser padres. Habla a los hijos también, a las hijas, a todos y cada uno, Señor. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo alumbrando, Señor. Pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el título del tema, hermanos, de esta mañana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La gran mayoría de los cristianos, o de los que se llaman cristianos, conocen este texto. Muchos se lo saben de memoria. Tal vez no todo el versículo, pero sí la parte que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos papás, muchas mamás recitan este texto. Otros creen en la doctrina de la confesión positiva y lo confiesan y lo declaran todos los días, pensando que de esta manera se va a hacer realidad, como de una manera mágica, instantánea, que repentinamente toda su familia, los hijos, las hijas, el esposo, la esposa, van a buscar a Dios, van a servir a Dios. Sin embargo, estas palabras no son mágicas. Cuando Josué pronunció estas palabras, hermanos, esta gran decisión de Josué fue acompañada de hechos, de obras, de acciones radicales, de una gran determinación. O sea, no solo fueron simples palabras que salieron de la boca de Josué, sino era una determinación del corazón, donde él iba a estar dispuesto a hacer todo lo que estuviera de su parte para hacer que toda su casa sirviera a Dios. Repetir por repetir estas palabras, confesarlas, declararlas, no sirven de nada si no van acompañadas de hechos, de obras, de acciones, de determinaciones, de una forma de vida. Primeramente quiero que veamos, hermanos, ¿qué llevó a Josué a tomar esta decisión? Es una gran decisión que Josué está tomando en un momento clave, en un momento crucial. Pero ¿qué es lo que empuja? ¿Qué es lo que hace que Josué se sienta comprometido de luchar para hacer que toda su casa sirviera a Dios? Prácticamente el capítulo 24, desde el verso 1 hasta el verso 13, nos dice qué fue lo que llevó a Josué a tomar esta decisión. Y no es otra cosa más que el reconocer, el ver, el entender las obras de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios para con ellos, las grandes misericordias de Dios para con ellos. O sea, él, al recordar lo bueno que había sido Dios, al recordar lo maravilloso, lo precioso, lo misericordioso, lo milagroso que había sido Dios para con ellos, eso lo lleva a decir: no solamente yo me mantendré sirviendo a Dios, buscando a Dios, viviendo para Dios, con integridad y verdad, sino que yo voy a luchar y yo voy a hacer, yo no voy a descansar.
hasta que toda mi casa sirva a Dios con integridad y verdad. Pero Josué deseaba que no solo él sirviera a Dios con toda su casa, sino él quería que toda la nación, todo el pueblo, fuera una nación compuesta de familias piadosas, donde todos como familias enteras, familias completas, buscaran a Dios, amaran a Dios, sirvieran a Dios con integridad y verdad. Josué quería que Dios bendijera a la nación. Josué quería que Dios bendijera al pueblo. Y él sabía que la clave era familias piadosas, padres piadosos, padres y madres que realmente desearan que Dios bendijera a sus hijos y a sus nietos, y que por lo tanto tomarían una seria determinación de ellos mantenerse amando, buscando y sirviendo a Dios con integridad y verdad, pero también toda su casa, sus hijos y sus hijas, sus nueras, sus yernos, sus nietos. Y es por eso que Josué se da la tarea de hacer una remembranza de la fidelidad de Dios, de los milagros de Dios, del poder de Dios, de las maravillas de Dios, a todo el pueblo. Les habla, les detalla, les describe, les explica, les recuerda, les trae a su memoria lo bueno que ha sido Dios con ellos. ¿Con qué propósito? De que ellos también se vieran impulsados, se vieran comprometidos de buscar a Dios y de servir a Dios juntamente con toda su casa. Si volteas conmigo ahí a Josué 24, estamos en Josué 24, no vamos a cambiar de capítulo, no vamos a cambiar de pasaje. Ahí estamos en Josué 24 en el verso 5. Dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Aquí Josué les está hablando y recordando todo lo que Dios hizo para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Les dice: les envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Lo herí para poderlos sacar a ustedes de ahí. Y ya sabemos de qué manera hirió a Egipto. 10 plagas envió a Egipto, que devastaron, destruyeron a la nación. Pero no había de otra. Faraón era muy duro, los egipcios eran muy soberbios, y Dios tuvo que abatirlos, humillarlos, destruirlos, para que pudiera Israel salir de la esclavitud. Dios preparó a un hombre, se dio a la tarea de preparar a un hombre, llamado Moisés. Lo trató, lo moldeó, lo formó, lo capacitó, lo adecuó por 40 años para que fuera el instrumento para sacar a Israel de Egipto. Y cuando Moisés ya estuvo preparado, después de 40 años, Dios lo envía a Egipto. Y Josué les está diciendo: vean lo que Dios hizo para libertarnos. Vean lo que Dios hizo para hacernos libres. Vean lo que Dios hizo para salvarnos. Como diciéndoles: tú y yo no estuviéramos vivos. Tú y yo, si viviéramos, estuviéramos de esclavos en Egipto. ¿Con qué propósito les hace esta remembranza? Para que se sintieran comprometidos a servir a Dios con integridad y verdad. Qué saludable es recordar las maravillas de Dios, las misericordias de Dios, las fidelidades de Dios. Eso es lo que te lleva a comprometerte con Él, a amarlo y a servirlo con integridad y verdad. Por eso una y otra vez la Biblia, una y otra vez Dios a través de su palabra nos advierte de que no nos olvidemos de las obras que Dios ha hecho con nosotros. Una y otra vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos advierte a no olvidarnos, a siempre tener presente lo bueno que ha sido Dios con nosotros, lo maravilloso que ha sido con nosotros, lo precioso, lo milagroso que ha sido con nosotros, en gran manera fiel y misericordioso. ¿Con qué propósito? Para que nos sintamos comprometidos a amarlo y a servirlo con integridad y verdad, pero no solamente nosotros, también nuestra casa, juntamente con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestra esposa. Después ahí en el verso 6 y 7 les dice: saqué a vuestros padres de Egipto
Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Otra vez les trae a la memoria, les recuerda cómo Dios actuó de una manera directa y sobrenatural para librarlos de que los egipcios los mataran, los asesinaran, los acabaran, los destruyeran. Les dice, cuando venían los egipcios por ustedes, para matarlos, para acabarlos, Dios, en su grande amor y misericordia, por ser tan bueno y tan fiel, de entre ustedes y los egipcios puso una gran oscuridad. ¿Para qué? Para que los egipcios no se pudieran acercar a ustedes. Pero por si fuera poco eso, Dios los sepultó en el mar. Hizo que el mar se los tragara, se los devorara vivos. Se los tragó el mar. Quería que el pueblo recordara el grande amor de Dios, la gran fidelidad, de cómo Dios actuó de una manera directa y sobrenatural en favor de su pueblo. ¿Con qué propósito? Para que el pueblo se sintiera comprometido a buscarlo. Yo te pregunto, papá, mamá, ¿no hay nada que te haga sentirte obligado, comprometido, que te haga sentir con la carga y la responsabilidad de no solamente tú servir a Dios, sino de luchar y hacer todo lo que esté a tu alcance para que toda tu casa sirva a Dios, tus hijos y tus hijas, tus nietos y tus nietas, tus yernos, tus nueras, tu esposo, tu esposa? ¿No ha hecho Dios suficientes obras y maravillas que te empujen, que te obliguen, que te forcen, que te hagan sentirte comprometido de amar, de buscar y de servir a Dios con integridad y verdad? ¿Ha hecho Dios muy pocas cosas contigo? El amor de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es más que suficiente para sentirnos comprometidos a vivir para Él, a amarlo, a servirlo, con integridad y verdad. Verso 8. Dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Aquí Josué les está trayendo a la memoria las grandes victorias que Dios les dio, no que ellos conquistaron por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, no, sino Josué les está diciendo, Dios nos dio grandes victorias, por Él vencimos, por Él derrotamos a nuestros enemigos, Dios los aplastó de delante de nosotros. Josué ya tenía claro las maravillas, los milagros, las fidelidades, las misericordias de Dios, que lo empujaban a tomar una gran decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Él les está recordando a ellos, al pueblo, para que ellos también hagan lo mismo. Luego, en el verso 13, les dice, y os di la tierra, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Habla de cómo Dios les dio tierra, ciudades, viñas y olivares, que nada les costó, que todo lo que tenían era por Dios, que todo lo que poseían era por Dios, porque Dios se los había dado. Ellos nada habían hecho, nada tenían por mérito propio, nada tenían por mérito propio, nada tenían por mérito propio. Todo lo que tenían es porque Dios se los había dado. Qué saludable y qué bien le hace al alma entender y reconocer, hermanos y hermanas, que todo lo que tienes, nada es por tu mérito, nada. ¿Tienes trabajo? No, no es por mérito tuyo. ¿Tienes sueldo? No, no es por mérito tuyo. ¿Tienes casa? No, jamás se te vaya a ocurrir darte la gloria, sentirte como un pavo real todo esponjado, pensando que tienes casa o que pudiste comprar un terreno y construir una casa, pues porque tú eres muy inteligente, porque tú eres un excelente administrador o excelente administradora, porque
tú sí sabes cómo hacer las cosas, porque tú eres bien organizado, porque tú eres muy sagaz, muy astuto, muy sabio. No, jamás vayas a pensar que lo que tienes a ti te ha costado, que porque eres un hombre muy trabajador, muy esmerado, muy esforzado. No, ofenderías mucho a Dios, que creas que lo que tienes es por tu esfuerzo, por tu trabajo, porque eres súper trabajador, porque eres un hombre, una mujer muy administrada. No, todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Es lo que les está diciendo Josué. Les dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En 3 ocasiones, para que no les quede duda, les dice Josué: nada tienen por sus propios méritos, nada tienen por ustedes mismos, nada tienen que les haya costado. No, todo se los dio Dios. ¿Por qué les dice eso? Para que se sientan comprometidos, obligados, para que se sientan empujados a servir a Dios con integridad y verdad, por agradecimiento, por amor. Hermanos y hermanas, ¿puedes ver las maravillas de Dios? ¿Acaso Dios no te ha guardado, no te ha cuidado, no te ha dado el sustento de cada día? ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo? ¿Acaso Dios no ha sido fiel, misericordioso, milagroso, maravilloso? ¿Acaso Dios no ha sido amoroso contigo? Dios está esperando, después de todo lo que ha hecho contigo, que tomes la decisión de servir a Dios en primer lugar, tu papá, en primer lugar tu mamá, para que tengas autoridad moral y espiritual para decirles a tus hijos y a tus hijas, para que tengas autoridad moral para decirles a tus yernos y a tus nueras, para que tengas autoridad moral y espiritual para decirles a tus nietos y a tus nietas que sirvan a Dios con integridad y verdad, que amen a Dios, que vivan para Dios. Por eso Josué dijo: primero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos padres quieren que primero sus hijos, que primero la esposa busque a Dios. No, primero yo, dice Josué, yo como cabeza, como hombre, como la autoridad de mi casa, yo voy a buscar a Dios y a servirlo con integridad y verdad. Y yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que mi casa también lo busque, lo ame, lo sirva con integridad y verdad. Cuando ellos vean mi ejemplo, cuando ellos vean mi testimonio, ellos van a buscar a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios. Porque mis palabras, mis exhortaciones, lo que yo hable con ellos, cada que yo los exhorte a que busquen a Dios, a que amen a Dios, a que sirvan a Dios, esas palabras van a ir acompañadas de hechos, de ejemplo, de buen testimonio, de obras, de acciones. Y se van a convencer que eso es lo mejor. Mis palabras no van a sonar huecas, ni vanas, ni vacías. Mis palabras no van a ser palabras hipócritas, porque van a tener como respaldo una vida de obras, de hechos, de buen testimonio, de santidad, de justicia, de rectitud, de amor profundo a Dios. Verso 14 dice: ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Por qué el verso 14 empieza con un ahora? Ahora pues temed a Jehová. Ese ahora, esa palabra inicial del verso 14, solo nos dice una cosa: no tienes pretexto para no buscar a Dios. Pueblo, no tienes justificación, no tienes excusa para no amar, para no buscar, para no servir a Dios con integridad y verdad. Les está diciendo: Dios ha hecho todo. Dios ha hecho todo para ganar tu corazón. Dios ha hecho todo para atraer tu vida hacia Él. Dios ha hecho todo
para que te sientas obligado y comprometido a amarlo, a buscarlo y a servirlo con integridad y verdad. Ahora pues, temed a Jehová. Ahora pues, ¿qué pretexto vas a poner? ¿Qué excusa vas a poner? Cuando Él ha sido tan bueno contigo, cuando Él ha sido tan fiel contigo, cuando Él ha sido tan misericordioso contigo, cuando Él ha sido tan milagroso contigo, cuando Él ha sido glorioso contigo, cuando Él ha sido tu proveedor, tu sustentador, tu libertador, tu ayudador. ¿Qué excusa vas a poner para no temerle, para no buscarlo, para no servirlo, para no amarlo? Ahora pues, como diciéndoles, no les queda de otra, no les queda de otra. Las bondades de Dios, las obras de Dios nos comprometen a servirlo. El amor de Dios que nos ha mostrado palpablemente, tangiblemente, nos comprometen a servirlo, a amarlo. Pero no solo nosotros, juntamente con toda nuestra casa. No hay excusas, hermanos y hermanas. Dios quiere familias completas, anhela familias completas. Qué bueno que tú, mamá, estás buscando a Dios, qué bueno. Es una bendición en sí ya eso. Qué bueno que tú, papá, estés buscando a Dios. Eso en sí ya es una tremenda bendición. Pero eso no es el todo. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. Eso no es todo lo que Dios te pide, te demanda, te exige. Dios te dice que Él quiere que lo sirvas juntamente con toda tu casa. Juntamente con toda tu casa. Versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué palabras de Josué! Otra vez, el comienzo del versículo 15 es una tremenda reprensión, es una tremenda confrontación. La idea aquí cuando dice, y si mal os parece servir a Jehová, parafraseando esta parte del versículo, se lee de esta manera: si para ustedes Dios ha hecho muy poco para no servirlo, ha hecho muy poco que no ha logrado ganar tu corazón, ha hecho muy poco contigo que no ha logrado convencerte que lo ames, que lo busques, que lo sirvas con integridad y verdad, tú y toda tu casa. Si para ustedes Dios no ha hecho lo suficiente como para que te sientas comprometido, obligado, empujado a servir a Dios con integridad y verdad, tú juntamente con toda tu casa, les dice, pues tomen sus decisiones. Cuando les dice, pues escojan a quién sirváis, a quién van a servir, a alguien tienen que estar sirviendo, para alguien tienes que vivir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les dice, pues si ustedes creen que Dios no ha hecho lo suficiente, si ustedes creen que Dios ha hecho muy poco y por eso no lo aman, no lo sirven, no se comprometen, si mal os parece servir a Jehová, hermanos, hermanas, ¿te parece mal servir a Dios? ¿Te parece mal convertirte, amarlo, servirlo, tú y toda tu casa? ¿Te parece que no vale la pena? ¿Te parece que es inútil? ¿Te parece que no sirve de nada? ¿Te parece que no lo necesitas? ¿Te parece que Dios ha sido malo? ¿Te parece que Dios no ha hecho las suficientes obras que llamen tu atención y te convenzan para amarlo y servirlo? Qué triste es la vida de muchos que me escuchan, que cuán bueno ha sido Dios contigo, pero estás tan ciego que no lo ves. Oh, muchos de los que me escuchan, Dios te ha librado de la misma muerte, te ha sanado de enfermedades terribles, te ha librado de accidentes terribles, te ha librado de tragedias, de calamidades, y muchos de los que me escuchan han visto palpablemente las obras de Jehová, las maravillas de Jehová, las fidelidades de Jehová, las misericordias de Jehová. Oh, pero cuán duro estás, que no te importa lo que Él ha hecho contigo, que no te importa lo maravilloso, lo amoroso, lo fiel que ha sido contigo. Le estás pagando mal, eres muy ingrato, pero un día te va a doler mucho haberle pagado mal a Dios, no haberte convertido.
Un día te va a doler mucho no haber peleado por tu familia, no haber hecho nada para que tú y toda tu casa buscaran a Dios, sirvieran a Dios. Y tal vez ese día, cuando te llegues a dar cuenta de lo duro que fuiste con Dios, de lo ingrato que fuiste con Dios, ya sea demasiado tarde y ya no puedas hacer nada. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, no tienes pretextos, no tienes justificaciones para no convertirte a Dios, para no luchar por tu familia, para no pelear por tu familia, para no hacer todo lo que está de tu parte para que tú y tu casa sirvan a Dios. No tienes ningún pretexto, ningún pero que valga, ninguna justificación, porque Dios ha sido en gran manera bueno contigo. Dios ha sido en gran manera bueno contigo. No seas cruel con Dios, no seas duro con Dios, sé sensible, conviértete a Él, entrégate a Él. Haz todo lo que esté de tu parte para que tú y toda tu casa sirvan a Dios, porque si no, te va a ir muy mal en la vida. Te va a ir muy mal en la vida. Vas a pagar muy caro. Vas a pagar muy caro. Vuelvo a leer el verso 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate cómo Josué les trae a la memoria los mismos eventos que todos experimentaron, las mismas misericordias, los mismos milagros, las mismas maravillas. Y Josué les dice, para mí, yo Josué, todo lo que Dios ha hecho con nosotros es más que suficiente para que yo me mantenga sirviéndolo, amándolo, haciendo su voluntad con integridad y verdad. Pero no solamente yo, de mí corre, que toda mi casa tome la misma decisión. Mi esposa, mis hijas, mis hijos, mis colaboradores, mis trabajadores, todos. De mí corre que todos van a buscar a Dios. Yo me encargaré, yo velaré, yo estaré pendiente, yo tomaré cartas en el asunto, yo tomaré las medidas y las acciones necesarias para que yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Sirvamos a Jehová, lo amemos, hagamos su voluntad, lo obedezcamos. Dios ha hecho todo para que no tengamos justificaciones ni pretextos. ¿Qué significó esta decisión de Josué? ¿Qué significó esta gran determinación de Josué? Tomada por causa de las misericordias de Dios, de las fidelidades de Dios, del grande amor de Dios. ¿Qué le implicaba esta decisión? Que él se encargaría de decirle a su familia, a los de su casa, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus trabajadores, a sus empleados, a sus colaboradores, que Dios ha sido en gran manera bueno. Les hablaría él de las misericordias, de los milagros, de las maravillas, de los prodigios, de las señales, de la salvación de Jehová, de todo lo que Dios hizo para con ellos, de cómo Dios ha metido su mano una y otra vez para guardarlos, para librarlos, para ayudarlos, para darles grandes victorias. Josué se encargaría de darles razones lógicas a su familia, tangibles, para que entiendan que no tienen otra opción, para que entiendan que no hay pretexto ni justificación. Están obligados a servir a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Papá, mamá, imagínate que tú, siendo el responsable de llevar a tu casa a buscar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios, que tú andes mal, que tú, siendo el responsable de llevar a tu casa a servir a Dios con integridad y verdad, andas mal. Tú, el responsable, andas mal, andas tibio, andas impío, tienes 1000 pretextos para seguir en tu hipocresía religiosa, tienes 1000 justificaciones para no convertirte, tienes 1000 peros para estar tibio, impío, mundano, mediocre, hipócrita. ¿Qué va a ser de tu casa? ¿Qué va a ser de tu casa, de tus hijos, de tus hijas, de tus yernos, de tus nueras, de tus nietos, de tus nietas? Si tú, siendo el responsable, no te sientes comprometido, obligado, empujado de buscar a Dios, de amar a Dios y de servir a Dios con integridad y verdad, pues ¿qué se espera de tu casa? ¿Qué más implica esta decisión? ¿Qué más le vino a implicar esta decisión a Josué? Yo voy a tomar cartas en el asunto. Voy a tomar todas las acciones y todas las medidas necesarias para que toda mi casa busque a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, de mí corre
que toda mi casa busque a Dios. ¿Qué más implica? Les está diciendo, si algún miembro de mi familia se descarría para ya no buscar a Dios, para ya no amar a Dios, para ya no servir a Dios, de mí corre. Yo me encargo de buscarlo, de hablar con él, para que se vuelva al camino, a amar, a buscar y a servir a Dios. Su decisión estaba tomada. Toda su casa serviría a Dios. En su casa se honraría a Dios. Su decisión estaba tomada. En su casa se amaría a Dios. Todos amarían a Dios en su casa. Todos honrarían a Dios en su casa. Su decisión estaba tomada. Todos obedecerían a Dios en su casa. Su decisión estaba tomada. Todos servirían a Dios con integridad y verdad. En su casa todos servirían a Dios con integridad y verdad. Dios quiere que también esta sea tu decisión, papá, mamá. Esta es la decisión que Dios espera de cada padre, de cada madre. Que estés dispuesto a todo para que toda tu casa ame a Dios, busque a Dios, sirva a Dios con integridad y verdad. Eso te va a representar, eso te va a venir a significar mucha oración, mucha intercesión, muchas lágrimas, mucho clamor, mucho ruego, muchas súplicas, gemidos indecibles, ayunos, veladas de oración. Pero vale la pena, porque solamente así verás a toda tu casa buscando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Oh papá y mamá que me escuchas, no escatimes recursos, ni espirituales ni materiales. Haz todo lo que tengas que hacer para que en tu casa se sirva a Dios, se ame a Dios, se busque a Dios, para que en tu casa Dios sea el que ocupe el primer lugar en todas las cosas, para que en tu casa se honre a Dios, se respete a Dios, se obedezca a Dios. Y queridos hijos e hijas, tú tienes la gran responsabilidad de responder al llamado de tu padre o de tu madre, de buscar a Dios, de amar a Dios y de servir a Dios. Porque si tú como hijo te quieres salir con la tuya y crees que te puedes salir con la tuya, de hacer lo que tú quieras, encapricharte y no buscar a Dios, y no ir a la iglesia, y hacer oídos sordos, y hacerte el enojado, el ofendido, porque tus padres te dicen que vayas a la iglesia, que busques a Dios, que ames a Dios, que sirvas a Dios, pues tú puedes utilizar el chantaje que quieras, la manipulación que quieras, pero te vas a enfrentar directamente con Dios, te vas a enfrentar con Él, y Él no te va a pasar por alto tu dureza, tu indiferencia, tu mezquindad, tu egoísmo. Él te las va a cobrar al 100%. Tu ingratitud, el que no hayas querido servir a Dios, buscar a Dios, amar a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea tu decisión, papá. Que esa sea tu decisión. No escatimes ningún recurso que Dios ha puesto en tus manos, ni espiritual ni material, con tal de lograr que toda tu casa se convierta a Dios, que toda tu casa ame a Dios, sirva a Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Versículos 16 al 20. Versículos 16 al 20. Versículos 16 al 20 dice así: Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Es impresionante cómo Josué responde a la decisión del pueblo. El pueblo le dice a Josué: nosotros también vamos a servir a Dios, también lo vamos a amar, también lo vamos a obedecer. Se lo dice en 2 ocasiones. Y es impresionante cómo en el versículo 19 Josué le responde: no van a poder servir a Dios. ¿Por qué esta respuesta de Josué? ¿Les tenía mala voluntad? ¿Realmente no quería que ellos buscaran, amaran y sirvieran a Dios? No, nada de eso.
Josué les responde de esta manera porque Josué conocía al pueblo. Sabía que el pueblo era muy emocionista, era voluble, continuamente estaban en altibajos. Un día decía que sí iban a buscar a Dios, otro día ya no. Un día caminaban en santidad, en rectitud, en justicia, y otro día ya andaban de impíos, de mundanos, de incrédulos, de pecadores. Y es por eso que Josué les dice, si ustedes no se convierten, si no se arrepienten de que son personas de doble ánimo, si no se arrepienten de que son muy emocionistas, de que son muy volubles, de que espiritualmente son bipolares, de que tienen muchos altibajos, si ustedes no se arrepienten de eso, ustedes no van a poder servir a Dios porque Dios es santo. Nadie puede servir a Dios en pecado. Nadie puede servir a Dios siendo un bipolar espiritual. Nadie puede servir a Dios si no se convierte bien a Él para servirlo con integridad y verdad. Dios no acepta servicios a medias. Dios no acepta un servicio mundano. Dios no acepta un servicio que va contaminado con el pecado, con la impiedad, con la inmoralidad, con la mundanalidad. Dios es santo, ustedes tienen que santificarse. ¿Quieren servir a Dios ustedes y toda su casa? Santifíquense, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios de verdad y conviértanse de sus malos caminos. Abandonen su bipolaridad espiritual, Son muy emocionistas, son muy sentimentalistas, son muy volubles, son de doble ánimo. Abandonen todo eso, santifíquense, realmente límpiense de todo pecado para que puedan servir a Dios con integridad y verdad. ¿Y qué hizo el pueblo? Entendió sus pecados, entendió que realmente eran muy emocionistas. Entendió que eran bipolares espirituales. Continuamente sus vidas eran llamaderas de petate. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice el verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. No, sino que a Jehová serviremos. Seguimos leyendo hasta el verso 24. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y aquí viene. ¿Por qué les dijo que no podían servir a Dios? Pues porque decían amar a Dios, decían servir a Dios, decían buscar a Dios, pero pues tenían ídolos en su corazón, tenían pecados en su corazón, andaban de impíos, andaban de mundanos. Y Josué les remarca, verso 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el fruto? La evidencia de que realmente hubo una verdadera conversión, la evidencia de que realmente sirvieron a Dios con toda su familia, con toda su casa. Verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Se la transmitieron a sus hijos. Dice, y sirvió Israel, o sea, todo el pueblo, sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Fue una etapa gloriosa. Nos está hablando de un periodo, de una era gloriosa en el pueblo de Israel. ¿Por qué gloriosa? ¿Por qué gloriosa? ¿Por qué maravillosa? ¿Por qué sublime? Porque no solamente los papás buscaron, amaron y sirvieron a Dios con integridad y verdad, sino con toda su casa, con sus hijos y con sus hijas, la esposa, el esposo, todos se convirtieron a Dios. En este periodo de tiempo se levantaron familias piadosas, familias completas se convirtieron a Dios, familias enteras se entregaron a Dios. Dios quiere que venga ese tiempo. Hay un gran deseo en el corazón de Dios. ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es ese anhelo ardiente en el corazón de Dios? Familias completas, que se conviertan familias completas, que familias completas busquen a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios. Qué bueno que los papás asisten a la iglesia, qué bueno que mamá esté asistiendo a la iglesia, qué bueno que papá esté asistiendo a la iglesia. Eso solamente es el principio de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere ver a todos tus hijos en la iglesia, a tus hijas, a tus yernos, a tus nueras, a tus nietos, a tus nietas.
¿Sabes por qué no lo vemos? Porque los papás muchas veces no están dispuestos a todo por conquistar su casa. Escatiman recursos espirituales y escatiman recursos materiales para hacer que toda su casa ame a Dios, busque a Dios, sirva a Dios. ¿Cuál es el gran peligro de que los papás solo se preocupen por sus hijos y no por sus nietos? Hay un gran peligro. En el mensaje anterior de hace 8 días veíamos cómo Dios ordena, manda a los padres, a las madres, que no solamente van a hablar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las maravillas de Dios a sus hijos, sino también a sus nietos. ¿Y cuál es el gran riesgo? ¿Cuál es el gran peligro de que los padres no se carguen por toda su descendencia, no clamen por toda su descendencia, no velen por toda su descendencia? ¿Cuál es el gran riesgo? Hay un gran peligro, hay un gran peligro. El pueblo de Israel cometió un error tremendo, un error garrafal, un error espantoso. Y si está escrito en la Biblia es para que tú y yo no lo cometamos. Ellos se conformaron con servir a Dios, ellos y su casa, sus hijos y sus hijas. Pero no le dieron tanta importancia a los nietos y a las nietas. No velaron para que sus hijos y sus hijas, sus yernos y sus nueras se preocuparan por instruir bien en los caminos de Dios a sus hijos, o sea, a los nietos, a las nietas. Y pagaron muy caro. Y vino una gran tragedia al pueblo. Voltea conmigo a Jueces 2, 7 al 12. Jueces 2, 7 al 12. Libro de Jueces, está ahí enseguidita, a la siguiente hoja. Jueces 2, del 7 al 12. Jueces 2, del 7 al 12. Jueces 2, del 7 al 12 dice así: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. No es casualidad que el Espíritu Santo especifique que después de que murió Josué y después de que murió toda esa generación, a los cuales los papás habían hecho un buen trabajo, a los cuales los papás los habían llevado a buscar a Dios, a los cuales los papás les habían enseñado a amar, a buscar y a servir a Dios con integridad y verdad, y termine diciendo: pero después se levanta otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál era esa otra generación? Los nietos y las nietas. Y aunque los abuelos habían sido hombres piadosos que se entregaron a Dios, se convirtieron bien, los nietos no siguieron el mismo camino. ¿Por qué? ¿Dónde falló? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el descuido? ¿Por qué les pasó esto? Porque los papás se aligeraron. Los padres que fueron amonestados por Josué a buscar a Dios no instaron, no urgieron, no velaron para que sus hijos contaran a sus hijos las obras de Jehová, las maravillas de Jehová, los milagros de Jehová, las fidelidades de Jehová, las misericordias de Jehová. No lo hicieron. Y esos hijos descuidaron a sus hijos. Y cuando murió Josué y todos los ancianos que le sobrevivieron, toda esa generación, los nietos no tuvieron una experiencia vivencial con Dios, una experiencia tangible, genuina, para buscar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Y ve cómo acabaron. Triste fue
Abuelos piadosos, abuelas piadosas, sí, muy comprometidos con la iglesia, muy comprometidas con la iglesia, amando, sirviendo a Dios, dándose todo por el reino. ¿Y sus nietos? ¿Y sus nietas? Papá, asegúrate de que tu cristianismo sea una experiencia vivencial con Dios. Papá, asegúrate que tus hijos tengan un cristianismo vivencial con Dios. Papá, mamá, asegúrate que tus nietos conozcan a Dios. Exhorta a tus hijos, a tus hijas, a que enseñen a sus hijos a buscar a Dios. Habla con ellos, exhórtales,ínstales, úrgelos a que busquen a Dios. Que enseñen a sus hijos el temor de Dios, que enseñen a sus hijos a amar a Dios, a servir a Dios, a obedecer a Dios. Porque si no, tú ya no vas a estar en este mundo. Pero el cristianismo no trascenderá a los nietos y a las nietas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el cristianismo genuino, real y verdadero se vaya transmitiendo de generación en generación. Pero mucho depende de nosotros los padres. Mamá, papá, ¿qué estás haciendo para que tus hijos estén en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Has hecho un compromiso con Dios de que tú y toda tu casa servirán a Dios? Oh, ¿cuántos de ustedes, papás, cuántos de ustedes, mamás? Tus hijos andan muy mal, tus hijas andan muy mal, pero tus ojos están secos. Tú no sabes lo que es clamar, gemir, interceder, llorar por el alma de tus hijos y de tus hijas. Tu corazón está vacío, tus ojos están secos, no tienes carga, no te angustia la condición espiritual de tus hijos. Oh, qué terrible es eso. Si tú no los instas, ellos no se van a salvar. Si tú no hablas con ellos, si tú no intercedes por ellos, ellos no van a salvarse. Ellos estarán en el infierno, juntamente con tus nietos y tus nietas. Pasarán la eternidad en el infierno, porque tu mamá, porque tu papá, no tuviste carga por tus hijos, no te importó, no te interesó. Lo mirabas como muy normal, no era asunto de suma preocupación, de angustia, de aflicción, el no ver a tus hijos en la iglesia. No era un asunto que te afligiera, que te angustiara. No era un tema que arrancara lágrimas en tus intercesiones, en tus ruegos, en tus súplicas. Por eso ellos van a estar en el infierno. Clama por tus hijos. Hazles entender que sus hijos son almas eternas y que ellos van a responder por ellos. Haz todo lo que esté de tu parte para que tú y tu casa sirvan a Dios. Haz todo lo que esté de tu parte. No escatimes recursos, esfuerzos, sacrificios. Deja de ser cobarde. Deja de ser mediocre. Cárgate por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por tus nietas. Decide decirle a Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Díselo. Toma esa gran determinación. Ve con Dios y dile: yo y mi casa serviremos a Jehová. De mí corre, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dame gracia, dame poder, dame sabiduría para hablar con mis hijos y con mis hijas, con mis nietos y con mis nietas, para que entreguen sus vidas a ti, para que se rindan a ti, se conviertan a ti, te busquen, te amen y te sirvan. La gran necesidad de estos tiempos, familias piadosas, es la gran necesidad de estos tiempos, familias convertidas a Dios. Clama por tus hijas y por tus hijos, por tus nietos y por tus nietas. Israel cometió ese error y el Espíritu Santo lo dejó plasmado para que nosotros no cometamos el mismo error. Ellos dejaron de preocuparse por sus nietos y por sus nietas y mira dónde acabaron. Tuvieron que experimentar el juicio de Dios para acordarse que había Dios en los cielos. Pero muchos murieron y se perdieron para siempre. ¿Qué va a pasar el día que tú ya no estés en esta tierra, papá, mamá? ¿Tus hijos van a buscar a Dios? ¿El cristianismo en tu familia va a trascender hasta la segunda, tercera y cuarta generación? ¿Qué va a pasar con el cristianismo después de que tú mueras? ¿Qué va a pasar con el cristianismo en tu casa, en tu familia después de que tú mueras? ¿Va a trascender o va a llegar a su final? Dios quiere que el cristianismo en tu casa trascienda y te hace responsable a ti y te está llamando a ti que tomes esa decisión de pelear por tu casa, de pelear por tus hijos, de establecer el reino de Dios en tu casa, el reino de Dios en tu familia. Ojalá y así sea. Ojalá y puedas ver esta necesidad y ojalá y puedas cargarte por tus hijos, porque grande responsabilidad tienes ante Dios. Grande responsabilidad tienes ante Dios. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, haznos padres piadosos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra familia para ti. Ayúdanos a levantar a nuestra familia para ti. Ayúdanos a levantar a nuestra familia para ti.
nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Queremos que cuando nosotros ya no estemos en esta vida, en esta tierra, cuando hayamos partido para la eternidad, que hayamos dejado un legado a nuestros hijos, un legado de un cristianismo fiel y verdadero, íntegro, puro, santo, que nuestros nietos y nuestras nietas te amen, te busquen y te sirvan con integridad y verdad, Señor. Que así sea, Padre. Levántanos para ti como padres, levántanos para ti. Haznos instrumentos útiles para ganar a toda nuestra casa, para ganar, Señor, a todos los integrantes de nuestra familia, nueras y yernos, nietos y nietas, que todos te sirvan, te amen, vivan comprometidos contigo, te obedezcan de todo corazón. Que así sea, Padre, que así sea. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.